Hola queridos hermanos, nuevamente por aquí, trayendo una reflexión. El día de hoy la reflexión la he titulado El anuncio del reino de Dios. ¿Cómo así que el anuncio del reino de Dios? En primer momento quiero que partamos de dónde se inicia el anuncio del reino de Dios. Este anuncio inicia desde el Antiguo Testamento, con los antiguos profetas. Cuando los profetas ya nos venían anunciando, venían hablando, venían comunicándole al pueblo de Israel que iba a llegar un Mesías, un Salvador, que iba a nacer de una virgen, que iba a ser grande, que iba a generar división, en fin. Aquí ya nos están hablando de que va a venir alguien, pero no va a ser cualquier persona. Y ese alguien viene de Dios. O sea, Dios se acerca al hombre. Hay una kenosis, un abajamiento. Luego, ese anuncio del reino de Dios se empieza se empieza a cumplir o se empieza a dar en cumplimiento con el nacimiento de Jesús. Pues las mismas escrituras lo dicen. Creo que en primer momento nos detengamos un poco en el Evangelio de Mateo, cuando se habla pues en el capítulo 1, prácticamente todo el capítulo 1, cuando nos muestra pues la genealogía de Jesús. Creo que cada uno de ustedes allí en sus casas tomen sus Biblias. Entonces Mateo capítulo 1, leemos todo el capítulo 1 y ahí nos vamos dando cuenta en primer momento la genealogía de Jesús, su procedencia. Vemos que hace parte de esa tradición judía. Luego, en el capítulo 2, en el Evangelio de Mateo, nos encontramos pues con la adoración de los magos. Detengámonos un momento en los primeros versículos, donde dice: Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ojo, aquí ya Mateo está citando o está recordando también lo que decían los antiguos profetas, donde están hablando que iba a venir alguien grande, alguien poderoso, alguien fuerte. Y ya los magos están hablando de el rey de los judíos. Continuando dice: pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. O sea, no lo reconocen como cualquier rey, sino como el rey de reyes. Al oír el rey Herodes se sobresaltó con él toda Jerusalén, convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo. Entonces vea, queridos amigos, aquí como ya Mateo está citando a los profetas y está hablando de un caudillo, de alguien que llegará a apacentar al pueblo de Israel. Que más adelante pues vamos a hablar un poco de la heredad que tenemos del pueblo de Israel. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, ya nos vamos, en primer momento, identificamos que el anuncio del reino de Dios se da con las profecías, con el anuncio de los profetas. Se empieza a dar un cumplimiento con el nacimiento de Jesús, ¿sí? Cuando Jesús nace, hace esa kenosis, ese abajamiento, entonces ahí ya se empieza a dar cumplimiento. Luego, en tercer momento, vamos a mirar un poco que se inicia esa ejecución del anuncio del reino de Dios con la vida pública de Jesús.
En primer momento quiero que nos ubiquemos en el Evangelio de Lucas, donde pues esto habla en el capítulo 2, cuando en el versículo 22, cuando nos habla de la presentación de Jesús en el templo, dice: cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Entonces, queridos hermanos, aquí ya nos vamos dando cuenta que Jesús, en primer momento, está cumpliendo con la ley judía. Hace parte de una descendencia, hace parte de una familia judía. Por lo tanto, entonces tiene que cumplir con el rito judío. Más adelante nos vamos a encontrar con el cántico de Simeón en el versículo 29, donde dice: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar a tu siervo que se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel, hasta el versículo 32. Entonces ahí es la manifestación de Simeón de dar gloria a Dios porque ha cumplido su promesa, en fin. Y aquí vemos cómo se van dando las profecías. Luego nos encontramos más adelante, quiero que vamos así saltando, pues por la premura del tiempo. Luego dice en el versículo 41, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, ojo, aquí quiero que nos detengamos un poco cómo se inicia la ejecución del anuncio del reino de Jesús, del reino de Dios, perdón, con la vida pública de Jesús. Versículo 41 y siguientes. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volverse ellos, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y lo buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscáis? ¿No sabéis que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Creo que nos detengamos hasta ahí, hasta el versículo 50. Y miremos cómo Jesús ya, desde sus 12 años, que empieza a tener ese uso de razón, empieza a tener esa conciencia de su labor, se empieza a preparar, se empieza a acercar, se empieza a apropiar de esa misión, que es el anuncio del reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, es bueno que vayamos identificando esto paso a paso para así nosotros poder identificar nuestra misión. Como cuarto paso que he identificado para esta reflexión, vemos o nos encontramos que el anuncio del reino de Dios se manifiesta o tiene su culmen o la razón de ser de la kenosis, del abajamiento, de la presencia de Jesús en este mundo, de toda su vida pública, de toda su predicación que la encontramos en los 4 evangelios. Su manifestación fuerte se encuentra en la muerte y resurrección del mismo Jesús. Muerte de esa vida pasada, de esos pecados, la muerte de la maldad, la muerte de la deshonestidad, la muerte de todo aquello que nos perjudica como personas,
pero que no se queda en una simple muerte, sino que se da una resurrección, donde Dios se manifiesta con todo su poder, dando la resurrección a su amado Hijo Jesucristo. Y con la resurrección se da el perdón, se da la manifestación de Dios por medio de su amor infinito hacia nosotros, sus hijos. Entonces, muchos nos preguntamos, bueno, listo, sí. Se dio el anuncio del reino de Dios, Jesús vino, predicó, encontramos las Sagradas Escrituras, están los 4 evangelios, ahí nos muestran de la vida pública de Jesús, que hizo milagros, que ayudó, que resucitó, que se enfrentó a los fariseos, en fin. Pero no es solo eso, queridos hermanos. Es el ejemplo que da Jesús como verdadero maestro a nosotros, sus hijos, herederos también de esa salvación, herederos de esa resurrección, herederos de ese mensaje que fue transmitido en primer momento al pueblo de Israel, para que también nosotros seamos anunciadores del reino de Dios. Por eso, en el momento en el que Jesús asciende a los cielos, por su propia cuenta, por ser partícipe de la Santísima Trinidad, por tener también esa condición divina, como nos lo manifiesta también la Iglesia en uno de sus dogmas, nos hereda a esos apóstoles, a esos primeros seguidores, a esas primeras personas que le escucharon, que compartieron con él, la tarea de que se siga difundiendo el mensaje, de que se transmita el mensaje de salvación, y todo aquel que escuche ese mensaje de salvación hereda la tarea de anunciarlo a las demás personas. ¿Y cómo heredamos nosotros ese mensaje? En primer momento, en el bautismo. Todo aquel que es bautizado hereda el mensaje del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el bautismo es esa primera manifestación de los padres con su hijo o con su hija, de que hace parte de una iglesia, de que hace parte de una comunidad y está dispuesto a formar a esa criatura para que anuncie, para que se apropie del mensaje, para que lo haga vida y a partir del testimonio, a partir de la palabra, transmita o comunique a aquellas personas que están necesitadas del amor de Dios. El mismo catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 39, nos dice lo siguiente: al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. Ojo, la Iglesia nos está invitando a hablar de Dios. Nos está dando una indicación cómo hablar de Dios a las demás personas. Más adelante en el numeral 40 también nos dice: puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas, y según nuestro modo humano, limitado de conocer y de pensar. Pero qué bonito, queridos hermanos, que con el testimonio, con el amor, hablemos de Dios. Que con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser hacia las demás personas, mostremos a Dios. Mostremos un Dios no que está allá arriba, sino un Dios que está aquí en nuestros corazones, que está cercano. Un Dios que dio a su único hijo, y ese único hijo murió y resucitó por nosotros, padeció por nosotros para alcanzar la gloria y heredarnos también a nosotros esa gloria, queridos hermanos. Queridos hermanos, la invitación es para que sigamos adelante, a que no nos dejemos acobardar por las adversidades, a que no nos dejemos acobardar por los comentarios, a que no nos dejemos acobardar por aquellas personas que nos señalan, que están buscando la zancadilla para hacernos caer. Queridos hermanos, muchas gracias.
La invitación es a que se suscriban, a que compartan este video, para que muchas personas puedan conocer del mensaje de salvación, para que a muchas personas llegue esa luz, ese mensaje de esperanza. Hermanos, no olviden dejar sus comentarios, suscribirse, dar like o me gusta, el pulgar arriba en este video, y dejar sus comentarios si desean algún tema en especial y compartirlo a sus amigos. No se cohíban. Que esta persona no cree en Dios, ¿qué me va a decir? No se cohíban. Compartan, que la gracia de Dios va a hacer su obra. Aprovechemos estos medios que son utilizados para desórdenes, para chismear, para generar burlas. Pues también aprovechemos estos medios para acercar a otras personas a Dios, para llevar el mensaje de salvación. Muchas gracias. Chao.